Jóvenes, en esta parte vamos a desarrollar el concepto de la recta en la geometría analítica. Para esto necesitamos revisar algunos elementos importantes. Veamos, en primer lugar, la geometría analítica se desarrolla en el plano cartesiano. Se denomina sistema de coordenadas rectangulares. Este consiste en dos ejes, el eje X, el eje Y. El eje X se llama el eje de las abscisas y el eje Y de las ordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Y el lugar donde se cruzan estos ejes se llama origen. Ahora, cada una de las regiones divididas por estos ejes se llaman cuadrantes. Y tenemos 4 cuadrantes, por supuesto. Ahora, un punto importante de la geometría analítica es el punto. Para denotar un punto necesitamos una letra mayúscula en general. Y para identificar un punto, un par ordenado. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos el A5,2. El primer elemento 5 le corresponde al eje de las abscisas, o sea, es el recorrido desde el 0, en este caso hacia la derecha, 5 espacios, 5 puntos, ¿no? Hacia la derecha. Si fuera negativo, iría a la izquierda, pero todo en el eje X, en el eje de las abscisas. Y el segundo componente se mueve en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje Y. Entonces, miren este ejemplo, ubicamos allí. 5 se movió hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? En el primer cuadrante notamos que los primeros elementos, o sea, el que corresponde al eje de las abscisas siempre será positivo y el que corresponde al eje de las ordenadas será positivo también. Veamos otro ejemplo del segundo cuadrante. B sería menos 4,3. Ubicamos allí menos 4 a la izquierda porque ese menos 4 corresponde al eje X, recorre hacia la izquierda y 3 hacia arriba. Y notamos que el primer componente en este cuadrante siempre será negativo y el segundo positivo. Ahora veamos un tercer ejemplo. C sería el menos 5, menos 3. Ubicamos allí menos 5 hacia la izquierda y menos 3 hacia abajo. Entonces, al ubicar ese punto notamos que el primer elemento siempre será negativo y el segundo también siempre será negativo en este tercer cuadrante. Y veamos un cuarto ejemplo. Tenemos el D, 6, menos 2 del cuarto cuadrante. Ubicamos allí 6 a la derecha, menos 2 hacia abajo y tenemos allí ubicado el punto. Y notamos que el segundo elemento siempre será negativo y el primer elemento será positivo. A cada par ordenado notamos que le corresponde un único punto en el plano cartesiano. Interesante. Usted puede decir, profesor, ¿y el 152,85? Sí está en el plano cartesiano. Todo par ordenado tiene un lugar como punto en el plano cartesiano, en el sistema de coordenadas rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué podemos hacer con dos puntos? ¿Qué podemos hacer con los puntos en el sistema de coordenadas rectangulares? Lo primero que podemos hacer es hallar su distancia. Dos puntos tienen una distancia. Veamos aquí, tenemos el punto A 2,1 y el punto B 6,4. Ubicamos en el plano cartesiano el B 6,4 y el A 2,1 y nosotros decimos, ¿cuál será la distancia entre estos dos puntos? Pero ¿te acuerdas de un triángulo notable? Entonces puedes aplicar Pitágoras. Tú fácilmente ves aquí que en este triángulo notas que tiene un lado, un cateto 3 y el otro cateto 4 por los cuadraditos. Entonces te acuerdas que es un triángulo notable y dices, este es uno de los triángulos cuya hipotenusa mide 5. Entonces a la hipotenusa le vamos a llamar D y aplicando Pitágoras tendríamos D al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, igual la suma de los catetos al cuadrado. Y en este caso sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Al despejar tendríamos d cuadrado igual 25, lo que sería la distancia igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo hallar la distancia entre dos puntos, pero no siempre los puntos se nos van a acomodar tal como usted está viendo en esta figura. Para eso podemos usar una fórmula. En este caso dice la fórmula, la distancia entre A y B será la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 todo al cuadrado. Esa es la distancia entre los dos puntos. En este caso vamos a aplicar y le diremos el A2,1 será el x1, y1. Así le llamaremos por ahora, para reemplazar. Entonces, y al B 6,4 le llamaremos x2, y2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya sabemos cómo reemplazar. Entonces reemplazamos x2 que es 6 menos 2 que es x1 y todo al cuadrado y tenemos y2 que es 4 y menos y1 que es 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces
todo elevado al cuadrado sería simplemente 4 al cuadrado más 3 al cuadrado sería raíz de 25 igual a 5. Así que la distancia entre el punto A y B mide 5 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces diremos que se puede hallar esa distancia por triángulos notables o aplicando esta fórmula que es muy fácil, que prácticamente es la misma fórmula parecida a la de Pitágoras. Ahora, ¿qué más podemos hacer con dos puntos? Miren, podemos hallar también una pendiente. Dos puntos definen una pendiente. ¿Por qué? Sobre dos puntos puedes trazar una recta. Entonces, decimos, la pregunta dice, hallar la pendiente que forman los puntos A y B. Otra vez tengo el punto A, 2,1, y el B, 6,4. Entonces voy a ubicar el 2,1 y el B, 6,4, y nosotros decimos, si asumimos que la pendiente, por su notación, por su concepto natural, si decimos que es una inclinación de una recta respecto de la horizontal, entonces necesitamos hallar la pendiente de una inclinación que generan dos puntos en el plano. Dos puntos cualesquiera en el plano generan un nivel de inclinación. Y ese nivel de inclinación, diremos, tú ves esta recta verde que se formó, tú ves que tiene un grado de inclinación, una forma de inclinación. ¿Y cómo puedo hallar esa pendiente? Simplemente será determinado, la pendiente será una razón, una comparación de variación. ¿Cómo así? Entonces diremos, llamaremos la variación en Y sobre la variación en Y, en este caso será 3, porque en Y se movió 3, en el eje Y se movió 3, y la variación en X será 4. ¿Por qué? Porque en el eje X se movió 4, de un punto a otro punto. Para pasar del punto A al punto B, en X se movió 4 y en Y se movió 3. Pero la pendiente será un cociente. La variación en Y irá como numerador y la variación en X irá como denominador. Entonces notamos que no es muy complicado hallar una pendiente. En este caso, la pendiente será 3/4. ¿Y cómo sabes que mide 3? Claro, mide 3 porque el segundo componente está en el nivel 4 y el primer componente está del primer punto está en el nivel 1. 4 menos 1 sería 3 y 6 menos 2, en este caso el recorrido, sería 4. Entonces decimos que la pendiente mide 3/4. Pero no todos los puntos van a estar acomodados como en este ejemplo, así que necesitamos usar una fórmula. Y diremos simplemente la fórmula será y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa será la fórmula pendiente. Y si tú aplicas, no hay ningún problema si asumes que A es el x1, y1 y el B es el x2, y2. Simplemente tendrías que reemplazar, como estamos mirando aquí, reemplazamos y2 menos y1 sería 4 menos 1 y x2 menos x1 sería 6 menos 2 y la pendiente sale 3/4. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, ¿qué podríamos más encontrar con dos puntos? Podemos hallar también un punto intermedio. Entre dos puntos se pueden hallar punto intermedio. Por ejemplo, tengo el punto A 2,1 y el punto B 4,5. Cambió un poquito en este caso. Y ahora observamos que si tú quieres ubicar visualmente el punto intermedio, tú puedes ubicar un punto allí en el medio. Dices, ese es el punto intermedio, justo en el medio de los dos puntos. Y eso es cierto. Por la forma, tú puedes identificar. Pero no siempre, entonces dices, es el punto 3,3. Pero no siempre, no todas las veces te van a dar puntos muy fáciles de operar o visualmente encontrarlos. Así que mejor será usar una fórmula. Y en este caso la fórmula del punto medio es x1 más x2, o sea, los primeros componentes de los dos puntos sumados divididos entre 2, coma los segundos componentes sumados divididos entre 2. En este caso identificamos al A como x1, y1 y al B x2, y2. De tal manera que x1 será 2, x2 será 4 y y1 será 1 y y2 será 5. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, simplemente tendremos x1 más x2, que será 2 más 4, y y1 más y2, que será 1 más 5 entre 2, será 6 entre 2, 6 entre 2, y por lo tanto el punto medio es 3,3. ¿Notamos? Nosotros habíamos ubicado el punto medio visualmente, pero podemos usar una fórmula que simplemente es sumar los primeros componentes entre 2, sumar los segundos componentes entre 2, De esta manera nosotros podemos ubicar el punto intermedio entre dos puntos. También se puede hallar una parte intermedia, no necesariamente el punto medio. Puedes hallar
dividir los dos puntos en tres partes y hallar una tercera parte o una segunda tercera parte. Y simplemente la fórmula sería la primera tercera parte, por ejemplo, un tercio por x1 más x2, y1 más y2. O si quieres hallar la segunda parte de la división entre tres partes, entonces será 2 tercios x1 más x2, y1 más y2. Así puedes hallar diversos puntos intermedios entre dos puntos. Entonces, jóvenes, simplemente ahora tienen que resolver estos ejercicios para la práctica.